para que ustedes puedan colocar los nombres en el chat y así poderles registrar. Bueno, como ustedes ya les había dicho ayer, como ustedes ya conocen, hoy lo que vamos a ver es el equilibrio de la partícula. El equilibrio de la partícula está fundamentado en la primera ley de Newton, ¿no? Si la fuerza resultante, que ya nosotros conocemos cómo se calcula, esta es igual a 0, entonces la partícula se va a encontrar en equilibrio. Entonces, pero vamos a ver cómo estas palabras de la primera ley de Newton son las que se van a mantener dentro de nuestros ejercicios. Ahora bien, recordemos que la primera ley de Newton está dentro de los 6 principios que se basa la mecánica elemental. Entonces, ya vemos el por qué, ya va tomando forma cada cosa que nosotros vamos estudiando y basada en qué principio para poder desarrollarla. Con el equilibrio de la partícula, con este tema, nosotros lo que vamos a poder encontrar son fuerzas desconocidas a las cuales vamos a aplicar, ya sea en el caso de que sean 3 fuerzas, la ley del seno, y en el caso de que haya más de 3 fuerzas, las ecuaciones de equilibrio, ¿sí? Les voy a compartir rápidamente para darles una explicación los primeros ejemplos que nosotros podemos tener o para entender mejor cómo funciona esto del equilibrio de la partícula, ¿sí? Vamos a colocar aquí, ya aquí está. Mira, les voy a abrir y se los voy a compartir. ¿Ya? Entonces, como ustedes pueden observar aquí, lo que ya les indicaba, ¿no? Cuando la resultante equivale a 0, el efecto neto de las fuerzas es igual a 0. Entonces se dice que la partícula está en equilibrio, ¿sí? Podemos ver varios ejemplos muy sencillos de equilibrio de la partícula, pero en este caso lo que vamos a ver es que a comprobar que la partícula está en equilibrio. No vamos a encontrar ninguna fuerza adicional como en otros ejercicios. En esta primera parte, nosotros, por ejemplo, en este sencillo ejercicio, que lo vamos a colocar, voy a dejar de compartir un momento, ¿ya? Por ejemplo, dice, tengo una partícula A, ¿verdad? Y sobre esa partícula actúan 2 fuerzas, ¿verdad? Entonces tengo aquí a 2 fuerzas, ¿verdad? Aquí está, 100 libras, ¿verdad? Tengo 2 fuerzas que poseen la misma magnitud, puedo decir que hasta la misma dirección, pero con sentido contrario, ¿verdad? Están actuando sobre la misma línea de acción ambas, poseen el mismo punto de aplicación, poseen la misma magnitud, y podría decir que la misma dirección. ¿Cómo? Entonces, fíjense ustedes, ¿verdad? Que si yo aquí pongo el eje de las X o el eje horizontal de referencia, ¿verdad? X positivo, X negativo de este lado, yo me fijo que si aquí esta dirección con el eje horizontal tiene 30 grados, en esta parte de acá también lo va a tener, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo compruebo que estas 2 fuerzas en este escenario están en equilibrio, está en equilibrio la partícula? Que estas 2 fuerzas que están actuando sobre esa partícula están generando un equilibrio en la partícula. Muy sencillo. Ustedes saben que yo puedo, con este ángulo que poseen y con la magnitud, descomponer a ambas fuerzas. Puedo decir, esta es mi fuerza 1 y esta es mi fuerza 2. Si yo las descompongo a continuación, lo que poseo es, por ejemplo, fuerza 1 en X,
fuerza 1 en Y. No ocurre, o ponemos al revés. Fuerza en X1 y fuerza en Y1. Entonces, en X1 lo que tengo es 100 libras que multiplican al coseno de 30 grados. Acá tengo 100 libras que multiplica al seno de 30 grados. ¿Ya? Entonces, a continuación, fíjense ustedes, yo tengo los valores. Tengo 86,60 libras fuerza, y acá creo que salía 50. Igual acá rápidamente a verlo. ¿Verdad? Correcto. Y si yo también quiero obtener las componentes rectangulares de esta fuerza, se supone que si esta está en el primero, esta está en el tercero, ¿verdad? Estoy utilizando el ángulo que se forma entre los cuadrantes, ¿verdad? No estoy tomando igual, si tomara este ángulo también podría obtenerlo. Pero ¿qué va a pasar con estas respuestas de las componentes rectangulares? ¿Qué va a pasar? ¿Qué dicen ustedes? Saldrán negativas. Correcto, ¿verdad? Estaremos hablando de 86,66 negativos y menos 50 libras fuerza. Entonces, si yo aquí aplico la teoría que dice que la fuerza resultante es igual a 0, la sumatoria de fuerzas, y aquí añado X y Y, tienen que ser igual a 0. Entonces yo digo la sumatoria de fuerzas en X igual a 0, y la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. O sea, puedo decir que la fuerza resultante de estas dos va a ser igual a 0, porque finalmente tanto las fuerzas en X como las fuerzas en Y van a dar a 0. Y eso lo compruebo, ¿verdad? Si yo empiezo a sumar en X, tengo 86,60 de la fuerza número 1 y tengo menos 86,60 de la fuerza número 2. Y finalmente, al sumarlas me da 0. Igual en Y. 50 libras fuerzas y menos 50 libras fuerza. Entonces, lo que he comprobado aquí, no he encontrado ninguna fuerza, lo que he comprobado es que tanto esta fuerza como esta, al estar ubicadas de esa forma, están ocasionando el equilibrio de la partícula, que es el punto A. Es decir, lo que he hecho es observar que he podido comprobar eso que se estaba diciendo. De este escenario, cuando tengan la misma magnitud y tengan el mismo ángulo comprendido con un eje fijo, ¿verdad? Estamos hablando de que esas fuerzas están en equilibrio. ¿Por qué? Porque su resultante va a ser igual a 0. Entonces, esa es una de las formas más sencillas que podría explicarse el equilibrio de la partícula. Vamos con la siguiente, vamos con esta que está aquí. Miren, ahí solo tratábamos a dos fuerzas. Aquí tenemos el escenario de 4 fuerzas. Fíjense ustedes que también cuando hablamos del equilibrio de la partícula hay una particularidad, que es que a la partícula, ustedes que salen todas las fuerzas, ¿verdad? Cuando teníamos 2, las 2 salían de esa partícula. Y ahora que tenemos 4, las 4 también están involucradas dentro de la partícula. Entonces, eso también es un índice para que ustedes tengan claro cuando los ejercicios se hablan del equilibrio de la partícula. Entonces vamos a colocar aquí a la fuerza rápidamente.
300 libras, la fuerza 1, la fuerza 2, ahora va en sentido de las manecillas del reloj, es 173,20, la fuerza 3 es igual a 200 libras, y aquí 30 grados, esta es de 400 libras, y aquí hay 30 grados. ¿Ya? Entonces, aquí lo que les indicaba en esta parte, como ustedes ven, sumatoria de fuerzas en X más sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, lo mismo que traté, bueno, ya lo borré, de hacer allá. Miren ustedes. También nosotros, cuando ya tenemos más de 2 fuerzas, es decir, cuando ya tenemos 3, 4, 5 y más fuerzas, nosotros podemos también comprobar el equilibrio de la partícula gráficamente. ¿Cómo puede ser eso, verdad? Entonces, por ejemplo, que yo tenga 3 fuerzas. Recordemos que mediante el método del polígono, yo puedo colocar una fuerza tras de otra para sumarla, ¿verdad? Y finalmente encontrar la resultante. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Supongamos, yo tengo aquí una fuerza de 1 newton. Tengo una fuerza acá de 3 newton. Estoy colocando las fuerzas que se involucran una tras de otra. Y tengo otra fuerza que me llega al inicio de la primera. Vamos a suponer que tengo 4, ¿verdad? Entonces usted se da cuenta que cuando la última fuerza llega al inicio de la primera, ¿dónde está la resultante? ¿Cuál es el valor de la resultante? ¿Cuál es el valor de la resultante cuando la 4. última de las fuerzas llega al inicio de la primera? La suma de las dos. Seguro. ¿Cómo nosotros encontramos la resultante gráficamente? A ver. Es 0. Es Porque 0, ¿verdad? ¿Por qué? A ver, no se puede unir. porque no hay, ¿cómo va a dibujar? ¿Qué va a dibujar, verdad? Antes cuando Sí. nosotros teníamos, por ejemplo, a ver, una fuerza aquí, otra fuerza acá, y uno decía que para encontrar la resultante era desde el inicio de la primera hasta el fin de la última, y esta era nuestra resultante, ¿verdad? Cuando nosotros hablábamos del método del polígono. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Cuando justamente la última coincide con el inicio de la primera. Esto ya no hay. Y si no hay, significa que es igual a 0. Entonces, gráficamente, nosotros también podemos comprobar ejercicios, ¿no? En los que usted puede ver que la partícula está en equilibrio, ¿verdad? Porque la última de las fuerzas llega al inicio de la primera, entonces es 0 nuestra resultante. No hay cómo graficar a la resultante. Entonces, eso es una forma de ver el equilibrio de la partícula. Que con 2 fuerzas no puede hacer. Mínimo tiene que ser 3 para que se forme una figura cerrada, como es el caso del triángulo, ¿verdad? Entonces, eso yo también quería que ustedes visualizaran. ¿Por qué? Porque si yo hiciera este escenario a escala, con los ángulos que me está indicando con el eje correspondiente, ustedes van a tener una gráfica, ¿verdad? Que se las voy a poner para que ustedes la observen. A ver, vamos a hacerlo más pequeño. Ahí ya. Para que ustedes, aquí está, ya me pasé. Miren. Ustedes van a tener una gráfica de este tipo. ¿Ya? Pues ustedes pueden observar, aquí está la fuerza número 1, que es esta que está en la horizontal. Luego grafiqué la fuerza número 2, que es vertical, aquí la ven. Luego la fuerza número 3, que está aquí formando 30 grados con el eje de las Y, ¿verdad? Y finalmente esta fuerza de 400 newton, que está inclinada, que forma 30 grados con la vertical, llega al inicio de la primera. Entonces,
estoy formando una figura cerrada que su resultante es igual a 0. Entonces yo sé que esa partícula está en equilibrio. Pero eso lo puedo comprobar gráficamente, pero también lo puedo comprobar analíticamente. Entonces, ¿cómo usted puede comprobar cuando tiene más de 2 fuerzas, 3, 4, las que sean? ¿Cómo usted puede comprobar que está en equilibrio? Mediante las ecuaciones de equilibrio. Entonces, las ecuaciones de equilibrio que nosotros utilizamos en esta parte son sumatoria de fuerzas igual a 0 y sumatoria de fuerzas igual a 0. Ya las veníamos utilizando cuando queríamos comprobar que esas dos fuerzas están en equilibrio. Ahora bien, algunos libros ustedes van a observar que cuando coloca esta ecuación, le dice, si usted va hacia la derecha es positivo, si usted va hacia arriba es positivo, ¿verdad? Porque ¿qué ocurre? A veces, dependiendo de, no sé, de los libros o del profesor, a veces es lo contrario. Yo digo que si voy hacia abajo es positivo y cuando voy hacia arriba es negativo. Entonces, aquí ya estoy tomando una forma determinada de cómo voy a ver a mis fuerzas, ¿verdad? Entonces, también puede darse, les hago referencia a esto porque en alguna ocasión yo tenía un estudiante que me dijo, bueno, a mi novia le están enseñando al revés, pero es lo mismo, o sea, debemos llegar al mismo resultado, ¿no? Entonces, yo le decía, está bien, hay que respetar los criterios, pero nosotros nos vamos a manejar de esto. ¿Sí? Entonces, vamos a continuación a comprobar esto analíticamente, que verdad, que las sumatorias de las fuerzas son iguales a 0. ¿Ah? Ya lo hemos visto mediante el gráfico, que efectivamente la resultante es igual a 0, ahora lo vamos a ver analíticamente. Entonces, cuando yo hablo de las fuerzas en X, significa de todas las componentes rectangulares sobre el eje de las X. Entonces, fíjense en eso que veíamos ayer y decíamos, bueno, si yo hablo de la fuerza 1, ¿qué pasa con la fuerza 1? La fuerza 1 solo tiene componente en X, en Y no tiene. Y yo sé que si esta fuerza se dirige hacia la derecha, entonces será positivo. Cuando yo empiece, vamos acá otra vez a colocar ya. Cuando yo empiece a analizar todas las fuerzas en X, sabré que estas 300 libras van a ser positivas. Pero luego en el escenario yo me encuentro, bueno, en la 2 no hay componente en X, solo hay en Y, voy a la 3, ¿verdad? Entonces, en la 3 yo me fijo que sí tengo mi componente en X, porque todas las fuerzas que usted encuentre en un sistema que sean inclinadas, tienen que tener fuerzas en X y en Y. O sea, tengo que descomponerlas. Eso es por ley. Porque si nosotros utilizamos estas ecuaciones no se suman con fuerzas inclinadas, se suman con fuerzas sobre los X y sobre los ejes de las X y de la Y. Entonces, cuando yo vengo acá a la de 200 libras, yo puedo optar por conocer la componente en X si voy desde el eje de las X positivo hacia 200, ¿verdad? ¿Y qué ángulo voy a tener a continuación? ¿Qué ángulo voy a tener yo desde el inicio de la X positivo hasta donde están las 200 libras? 240. Correcto, ¿verdad? Si 270 tengo hasta el eje de las Y negativo, le resto los 30 y me quedan 240. Cuando yo utilizo, ojo con lo que va a pasar aquí, cuando yo utilizo ese ángulo que está hasta la fuerza, fíjense ustedes que yo voy a tener ya el signo correspondiente a esa componente. ¿Eso qué significa? Que cuando yo voy a colocar la componente en X, yo tengo que colocarle un signo positivo. ¿Por qué? Vamos a ver. Digo yo, 200 libras por el coseno de 240.
¿Qué pasa cuando yo ya multiplico esta expresión? ¿Qué pasa con su respuesta? Me da negativo. Correcto, ¿verdad? Si yo puedo optar por esa resolución o puedo optar por la otra. ¿Eso qué quiere decir? No quiero usar el de 240. Ojo. Cuando usted utilice el ángulo que se forme desde el eje de las X hasta donde está la fuerza, usted tiene que ponerle el signo más para que automáticamente cuando usted multiplique esta expresión le salga el signo que le corresponde. Pero si no, lo más fácil para mí es utilizar este ángulo que se forma con el eje de las X, que viene siendo 60 grados, para no utilizar el con el eje de la Y, porque me van a cambiar las funciones trigonométricas a usar. Pero ahí, cuando yo utilizo ese ángulo, ¿qué ocurre? Miren, ¿qué ocurre? Yo sé que las componentes rectangulares del tercer cuadrante, ambas son negativas. Y yo ahí no puedo desestimar el signo que tengo que colocar. Es decir, yo tengo que colocar 200 libras por el coseno de 60. ¿Ya? En la anterior expresión que teníamos, más 200 libras por el coseno de 240. Si usted hace esta expresión o hace la de acá, ¿no obtiene el mismo resultado? Sí. Ya, entonces yo quiero que eso lo tengan ustedes claro, ¿verdad? Porque de aquí en adelante nosotros podemos usar estas expresiones en la siguiente unidad. Nosotros vamos a utilizar estas expresiones para resolver nuestros ejercicios. Entonces tenemos que tener claro, ¿verdad? O lo hacemos así o lo hacemos así, ¿verdad? Conociendo que cuando uso este ángulo lo tengo que poner positivo porque al momento que multiplico me va a salir el negativo, o utilizo el ángulo propio del cuadrante con el eje de las X, ¿verdad? Que para mí es más fácil porque sé que va a ir coseno, pero no olvidando que esa componente rectangular es negativa. ¿Ya? No olvidando eso. Entonces, sigo, ¿verdad? Entonces, tengo una componente horizontal, tengo la componente horizontal de esta fuerza inclinada y tengo que encontrar la componente horizontal de esta que está acá. Entonces, yo sé que la componente horizontal de esta fuerza que está en el segundo cuadrante también es negativa. Y digo entonces, 400 libras por el coseno de 60. Igual a 0. ¿Verdad? Entonces, yo tendré aquí 300 libras menos 100. Y acá me va a dar 200. Finalmente, toda esta respuesta, ¿qué va a ser igual? A 0. ¿Ya? Entonces, perdón, la expresión correcta no es esta. La expresión correcta tiene que ser así. Ahí sí. Esta debe ser la expresión correcta. Porque estoy cumpliendo esto que está aquí arriba. ¿Ya? Entonces, ustedes se dan cuenta que finalmente las fuerzas en X de este grupo de fuerzas es igual a 0. Lo mismo voy a hacer con Y. ¿Verdad? Entonces, en Y que tengo la fuerza 2, va hacia abajo, negativa. La componente de esta fuerza inclinada, entonces digo, como es del tercer cuadrante, es negativo, pongan las 200 libras, ¿verdad? Por el seno de 60 grados.
La de acá es positiva. La componente rectangular de esta fuerza es positiva porque va hacia arriba. Entonces tiene 400 libras por el seno. Entonces, todo esto finalmente me va a dar menos 173,20 menos, creo que me sale menos 173,20 y acá me sale 346,41. Ya, me sale, bueno, con todos los decimales me sale 0 y un poco más, pero finalmente es 0. Ya. Entonces, ¿alguna pregunta con ese procedimiento hasta ahí? Aquí lo único que hemos comprobado en estos dos escenarios que hemos tenido es que las fuerzas o la resultante de esta fuerza, porque es como que yo haga, como que yo quiera encontrar la resultante, ¿verdad? Y empiece a descomponer todas las fuerzas y finalmente cuando sumo todas esas fuerzas en el cuadro, me dan igual a 0. Entonces, si yo quiero sacar la magnitud, así le saque la raíz cuadrada de 0 al cuadrado más 0 al cuadrado va a ser igual a 0, entonces tengo una resultante igual a 0. Entonces lo que yo estoy comprobando en esta parte, estoy comprobando, miren ustedes, aquí no he encontrado nada, he comprobado que este sistema de fuerzas que están aplicadas sobre un punto son igual a 0. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí me escuchan? Sí, profe, yo sí le entendí. ¿Ya? ¿Alguien que tenga alguna duda? Irving, Nayesca, Dayana. No, ingeniera, está claro. ¿Ya? No, ingeniera, no tengo ninguna duda. No, Ya, todo claro. ya. Mire, esta es la primera parte. Esta parte que nosotros hemos utilizado nos va a servir para lo siguiente que vamos a hacer. Ahora bien, les voy a plantear dos ejercicios. Uno que tenga 3 fuerzas y otro que tenga 4 fuerzas. El de 3 fuerzas lo puedo hacer por dos procedimientos. Lo puedo hacer por la ley del seno. ¿Por qué? Porque al tener 3 fuerzas y estas 3 fuerzas están en equilibrio, ¿qué figura yo voy a formar? Un triángulo rectángulo. No precisamente rectángulo, un triángulo, ¿verdad? Entonces, recuerden ustedes que cuando estudiábamos vectores y nosotros teníamos a triángulos y queríamos conocer, el valor de los vectores, o sea, el valor de los lados del triángulo, nosotros utilizábamos ya sea la ley del seno y la del coseno, o cuando queríamos encontrar los otros lados que también tenían a la resultante involucrada. Entonces, eso es lo que va a pasar aquí. Se va a formar un triángulo y vamos a poder, de esa forma, encontrar las otras fuerzas que se involucran dentro del ejercicio. Pero cuando son 4, ya no podemos usar las teorías del triángulo porque ya no se forma un triángulo. Entonces lo que hacemos es utilizar estas ecuaciones de equilibrio. Aquí en este caso conozco a todas las variables y finalmente estoy comprobando. Cuando vaya a encontrar las fuerzas que me hacen falta porque el ejercicio me las pide, lo que va a pasar aquí es que voy a despejar. Entonces ya voy a abrir el libro para no hacer los mismos ejercicios que hicimos la anterior, pero similares, para que ustedes tengan de referencia. Vamos a ver. Vamos a abrir. Vamos a abrir. Pues me pasé. Vamos a... No, vamos
de regreso. A ver, estamos, no, vamos más atrás. Vamos a poner aquí a ver si sale 50. Ya estamos cerca. Ya vamos. Déjenme ver, déjenme ver. Ya, vamos por aquí. Ya les voy a compartir para que ustedes puedan observar el gráfico. Ya. A ver. Ya miren ustedes a continuación. Vamos a borrar esto. Y vamos a ver qué nos está planteando este ejercicio. Observen ustedes, dice. Dos cables se amarran juntos en C, ¿verdad? Ustedes pueden observar ahí. Y se cargan como se indica en la figura. Miren ustedes, esas cuerdas están sosteniendo, están manteniendo, para que no se caiga, un peso de 3 kilonewton. Lo podemos dejar en 3 newton. Ahora bien, lo ideal sería, para que ustedes tengan referencia, que yo no le pusiera a ese peso, no se los diera en newton, sino que les dijera que ese peso tiene una masa de, vamos a suponer, ese peso tiene una masa de 80 kilogramos. ¿Ya? ¿Por qué les hago referencia a esto? ¿Por qué les hago referencia de que ese peso no esté en newton, sino que esté dada la masa? Porque ustedes van a encontrar ejercicios por resolver en que le va a decir, ese cuerpo tiene una masa o ese cuerpo tiene 80 kilogramos, pero eso no es el peso. A no ser que el ejercicio usted le dice, el objeto pesa. Ahí usted dice son 80 kilogramos de fuerza. Pero si el objeto solo le dice, este objeto tiene 80 kilogramos, eso significa que es la masa. Y que para convertirlo en una fuerza o para convertirla en un peso, ¿usted qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que necesitar esta masa? La gravedad. Profesora, no se le escuchó lo último. Ya, listo. Sí, estoy viendo como que la imagen se queda un poco. Ya. Lo que les quería decir es que tomen en cuenta lo siguiente. Aquí me dice o me propone el ejercicio que ese objeto pesa 3 kilonewton dado por el gráfico. Pero, ustedes van a encontrarse ejercicios dentro de los libros en el que no le va a dar el peso, sino que le va a decir la masa. Por ejemplo, le va a decir, el objeto tiene 80 kilogramos. Eso es la masa. Y para convertirlo en un peso, para que pueda ser dato de nuestro procedimiento para encontrar la respuesta, usted tiene que multiplicarlo por la gravedad. Por lo general, los libros que nosotros usamos, ustedes solo van a encontrar esa particularidad cuando hable de que la masa está dada en kilogramos. ¿Por qué? Porque si usted encuentra en los libros y le dice el objeto pesa 30 libras, eso significa que esas 30 libras son libras fuerza. Que usted no tiene que añadirle, por ejemplo, no tiene que añadirle la gravedad. Tomen en cuenta, porque les puede pasar este error, tomen en cuenta, que muchas veces los estudiantes lo que hacen es que dicen, el objeto pesa, y dice, ay, la profesora dijo que 30 libras. Y cuando la quieren convertir en peso,
¿Qué he hecho aquí? Para los que tienen referencia de este tipo de cosas. ¿Qué pasó aquí? Está en libras. Es decir, que estoy multiplicando aquí un sistema, o sea, la unidad de un sistema con otro que no es compatible. ¿Ya? Porque los metros sobre segundo, esta aceleración de la gravedad, está en el sistema internacional. Y que si yo hablo de estas libras, están en el sistema inglés. Por eso les digo que cuando ustedes en los libros escuchen la palabra pesa, eso significa que es el peso. Pero si no dice esta palabra y luego me dice, este objeto tiene 80 kilogramos, esos son kilogramos masa. Y que usted para volverlo un peso, para volverlo una fuerza, tiene que multiplicarlo por la gravedad. ¿Ya?